1910, el primer ministro de Corea, que es la persona más odiada del país por traición a la patria, firma un tratado que literalmente regaló Corea a Japón. Era un tratado ilegal porque aunque tenga el sello del rey Sunjong, no fue firmado por él y estaba claro de que Japón hizo un abuso de poder y convirtió a Corea en una colonia de Japón. Como en 1910 Corea pasa a ser parte de Japón, así va a ser durante 35 años hasta que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando Corea se libera. El pobre rey Sunjong tuvo que vivir el resto de su vida prácticamente preso en el palacio sin ejercer ningún tipo de poder. A pesar de que Sunjong haya tenido 2 esposas, nunca tuvo hijos y de esta manera se corta todo y así la dinastía de los Yi termina porque Sunjong muere en el año 1926 a sus 52 años por un ataque cardíaco. Como ven, no hay un heredero oficial, pero su papá Kojong, como les dije, aparte de él tuvo otros 2 hijos más y una hija, pero bueno, ellos no tienen el derecho del trono porque son hijos de concubinas. Pero para Japón, el mero hecho de la existencia de ellos era una molestia. Por eso fueron obligados a estudiar al exterior, en el caso de los hombres, hacerlos servir en el ejército japonés y los obligaban a casarse con japoneses. Servían como ejemplo ideal de que descendientes de la casa real borren su identidad coreana para que de a poco se empiecen a sentir como japoneses. De los 2 hijos, a uno lo obligaron a casarse con alguien perteneciente a la realeza japonesa y en el caso del otro hijo, que se llama Lee Kang, él ya estaba casado con una coreana cuando sucedió todo esto, lo que sí a él lo obligaron a ir a estudiar a Estados Unidos. Se decía que este príncipe vivía del alcohol y las fiestas, pero en los últimos años salieron a la luz versiones no oficiales que cuentan que este príncipe simulaba ser un borracho para engañar la vigilancia de los soldados japoneses. Se dice que en realidad hizo todo lo posible para recuperar la independencia de Corea. Hay registros de que fue capturado tratando de escaparse e ir a Manchuria. Es una zona que no existe ahora, que hoy en día es una localidad de China, en donde se encontraba una de las bases del movimiento independentista y también fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia, por lo que las nuevas versiones parecieran tener sustento de credibilidad. Luego de que Corea haya logrado la independencia, sin reconocimiento del nuevo gobierno coreano, este príncipe Lee Kang cae en la pobreza por la guerra de Corea, como miles de otros coreanos, y muere como un ciudadano común, sucumbido en la enfermedad y la pobreza. A pesar de sus dificultades, este príncipe Lee Kang fue prolífico en su descendencia. De varias esposas, tuvo ni más ni menos que 12 hijos y 9 hijas. La historia recuerda en especial a uno de sus hijos, el príncipe Yu, que hoy en día le hacen muchas comparaciones por su parecido a un integrante del grupo de K-pop EXO que se llama Suho. El príncipe Yu fue el segundo hijo de los 21 hijos que tuvo el príncipe Lee Kang y al parecer fue el que heredó el espíritu luchador de su padre. A muy temprana edad fue llevado a Japón para su educación. Como les dije, en ese entonces todos los niños de la casa real eran llevados a Japón para que recibieran educación allí y crecieran con una educación pro Japón. Se dice que el príncipe no estaba contento con su educación japonés y que a pesar de la prohibición le hablaba a sus compañeros coreanos en el idioma coreano. Él fue fervoroso en mantener su identidad coreana, pero a diferencia de él, sus otros hermanos fueron pro Japón y se adaptaron a los mandamientos del imperio. El príncipe Yu tampoco quiso casarse con una japonesa. Se resistió 4 años hasta finalmente lograr la aprobación para casarse con una coreana. Es así que contrae matrimonio con Park Chan-ju, la hija de un político coreano, con quien tuvo 2 hijos. Fue obligado a servir en el ejército japonés durante muchos años y tuvo que participar de las numerosas batallas libradas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En el clímax de la guerra fue convocado a servir en Hiroshima. Y ya todos saben qué ocurrió el 6 de agosto de 1945. La bomba nuclear que lanzó Estados Unidos mató también al príncipe Yu. Se conocen varias historias del príncipe Yu en apoyo de los movimientos independistas, pero tristemente no logra ser testigo de la liberación de Corea que ocurrió unos días después de su muerte. La parte más triste es esta. Como él murió en calidad de ciudadano japonés, no coreano, sus restos permanecen en el santuario Yasukuni en Tokio, donde descansan los restos de los caídos japoneses en guerra. Es un templo muy polémico a nivel internacional, ya que muchos de los enterrados son considerados criminales de guerra, o sea, japoneses que masacraron a mucha gente, incluidos los coreanos. Luego de la independencia, los familiares intentaron traer los restos a Corea, pero fueron rechazados por la corte japonesa. Lamentablemente, el príncipe Yu no pudo encontrar
encontrar la paz después de su muerte. Ya les conté qué pasó con los 3 hijos de Kojong. Me falta hablar de la última hija, que es la princesa Tokhae. En coreano le dicen Tokhae Ongju, que también tuvo una vida trágica. La palabra para indicar princesa en coreano se dice Gongju, pero cuando es hija de una concubina, en vez de Gongju, le dicen Ongju. Por eso a ella le dicen Tokhae, que es su nombre, Tokhae Ongju, en vez de Gongju. Ella nació cuando el rey Kojong tenía 60 años, era la más pequeña de sus hermanos. Su padre muere cuando ella tenía 8 años y a los 14 años fue llevada a Japón para su educación, alejada de su madre que fallece en el año siguiente. Era una niña tímida y callada y la muerte de sus padres la habían dejado muy traumada. Se dice que solo bebía de un termo que llevaba junto a ella por el susto que le dejó el episodio del envenenamiento de su padre. Como toda sangre real, fue obligada a contraer matrimonio con un noble japonés. A los 19 años se casa con el conde Takeyuki y al año siguiente da a luz a una niña. Pero su salud mental se deteriora y su esquizofrenia se hace notorio. Es trasladada a un centro de salud mental y permanece allí. Con la derrota de Japón, su esposo pierde privilegios económicos y no puede sostener el tratamiento de su esposa. Le pide el divorcio y queda abandonada. Unos años después, su hija de 24 años desaparece y aparece muerta. En sus momentos de delirio, se dice que la princesa menciona su deseo de volver a su patria, volver al palacio en donde ella creció. Mucho después de la independencia, por fin logra regresar el 26 de enero de 1962 a sus 51 años, con una salud mental muy deteriorada. El gobierno coreano le prepara uno de los anexos del palacio para su vivienda y vive allí hasta su muerte a los 75 años. Una historia muy triste, pero por lo menos logró volver a su patria. Hoy en día sobreviven descendientes reales, más que nada por los 21 hijos que tuvo el príncipe Igang, aunque no tienen ningún cargo público que ostentar. El único que tiene reconocimiento público es Lee-seok, uno de los hermanos del príncipe Yu, quien actualmente tiene 79 años y es director de la Fundación del Patrimonio Cultural de la Casa Real. En diversas apariciones públicas mencionó la difícil vida que tuvo luego de la independencia coreana y la guerra de Corea. Contó que para sobrevivir trabajó en el sector de limpieza y de mantenimiento. Tanto él como su hija Yi-hong fueron cantantes, aunque no tuvieron mucha popularidad. Otra de los 21 hijos que tuvo Igang fue la princesa Lee Hae-won. Ella había sido la última superviviente que había sido testigo de la dinastía Joseon. Lamentablemente, los descendientes reales no tuvieron un buen pasar en la modernidad. Ya muchos pasaron a la otra vida y muchos otros viven en el exterior, la mayoría en Estados Unidos. Como dato interesante, la séptima hija de Igang, la Ongju Lee-heran, nacida en 1944, vivió parte de su vida en Argentina y luego se trasladó a Los Ángeles, Estados Unidos. Se desconoce si aún vive. Y como último dato, como en todos lados, también existieron estafadores. Actualmente, el líder de la secta religiosa Shincheonji se hace llamar descendiente de la realeza sin fundamento alguno. Y también en el año 2006, un señor llamado Lee Cho-nam se decía llamar hijo del príncipe Yu, pero en el 2010 se comprobó mediante un test de ADN que no tiene relación alguna con la familia real. Con esto les conté todo sobre lo último de los reyes coreanos. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te pareció interesante,